Hola amigos, bienvenidos a Los Ausentes, un día más debatiendo en libertad. Como no puede ser de otra manera, el motivo y el debate del programa de hoy va a ser de nuevo Cataluña, va a ser el gravísimo problema que tenemos los españoles y muy buena parte de los catalanes de bien con todo el surgimiento, desde ya hace mucho tiempo, de un sentir nacionalista que está poniendo sobre las cuerdas a la propia nación española y al propio Estado. Están ocurriendo cosas extraordinarias, cosas auténticamente insólitas. Ya desde hace tiempo, insólito es que un gobierno de personas sediciosas, de personas facinerosas, encaramadas a las instituciones catalanas, anunciasen un referéndum con 2 años de antelación sin que les pasase absolutamente nada. Insólito es que el gobierno de la nación española, el señor Rajoy, durante estos 2 años no haya hecho prácticamente nada excepto negar que dicho referéndum se iba a producir. Pues bien, como todos sabemos, se produjo, ilegalmente, pero se produjo. Y el gobierno de la nación lo único que pudo decir una vez convocado y una vez producido es que no se había producido. Ante el asombro del mundo, ante el asombro de la sociedad española, el presidente del gobierno negó insólitamente que dicho referéndum o dicha votación ilegal se había producido. Pero insólito es también que ante dicho referéndum, o tomándolo como base, que por supuesto estamos hablando de un porcentaje ridículo en comparación con el porcentaje de aprobación tanto del primer estatut catalán como de la propia Constitución española, el presidente del gobierno de la Generalidad cogiera esos datos y, basándose en las leyes que también ilegalmente e insólitamente, vamos a decir, si no aprobadas, permitidas por el gobierno de la nación, llegase al Parlamento de Cataluña e hiciese una declaración formal de independencia. Insólitamente la suspendió 10 segundos después, pero la había declarado, porque nadie puede suspender algo que previamente no la ha declarado o no se ha producido, ¿verdad? Ante lo cual, extraordinariamente, el gobierno de la nación, el señor Rajoy, se limitó a enviarle una carta preguntándole al presidente de la Generalidad si había efectivamente declarado la independencia de Cataluña. Ante lo cual, el presidente de la Generalidad, el señor Puigdemont, ya sabiendo de la poca garra, yo diría de la pusilanimidad mostrada durante tanto tiempo por el señor Rajoy, se limitó a no contestar a la pregunta y a decir que lo que él buscaba era un debate, un diálogo con mediación internacional para tratar la independencia de Cataluña. Ante lo cual, insólitamente de nuevo, el señor Rajoy le vuelve a hacer, por medio de una carta, otra pregunta. Oiga, ¿me querrá contestar? ¿Ha declarado usted la independencia? Ante lo cual, de nuevo, el señor Puigdemont, casi riéndose, le devuelve la carta, le devuelve la misiva, llamándose Andana y diciendo que si va a declarar, que si el señor Rajoy va a declarar o a implementar el artículo 155 de la Constitución, que permitiría entrar o intervenir en las instituciones catalanas y poner cierto orden, ellos entonces se plantearán levantar la suspensión de independencia, confirmando por tercera vez que la independencia se declaró. Porque si, como hemos dicho antes, se están cuestionando levantar esa independencia, esa suspensión, es porque la independencia obviamente se declaró. Todavía no sabemos qué va a hacer el señor Rajoy. No sabemos si 2 cartas y 1 semana y media es tiempo suficiente como para tomar acciones inmediatas, como le está pidiendo la nación y Ciudadanos, el partido Ciudadanos, o si por el contrario se va a mantener en este impasse per in secula seculorum. Por otra parte, ante la gravedad de los acontecimientos, no sabemos si el Estado va a empezar a negociar subrepticiamente con los sediciosos, con los golpistas,
o si por el contrario, como digo, va a empezar a tomar cartas en el asunto. La situación es de extrema gravedad y también ha habido algo de extraordinario, quiero también remarcarlo, en este caso en sentido positivo, en relación con la sociedad y con los ciudadanos. Los ciudadanos se levantaron, salieron a las calles durante una semana y 2 fines de semana pidiendo 2 cosas. Una, muy claramente, como sucedió con el terrorismo etarra, que se corte radicalmente con el golpismo y en defensa, obviamente, de la nación española y de la unidad territorial del Estado español. Pero yo vi, y creo que se está empezando a demostrar que así ha sido, yo quise ver, además, un llamamiento a la clase política, no solamente pidiendo la resolución de los problemas a corto plazo, no, pidiendo la resolución de los problemas a largo plazo. Un llamamiento a la clase política diciéndoles, señores, primero corten, erradiquen el golpe de Estado, pero segundo, ustedes que nos han metido aquí, que llevan negociando y permitiendo el chantaje nacionalista durante décadas, hagan el santo favor de sacarnos de este atolladero en el que nos han metido. Ese sentir que, a mi entender, solamente el Partido Ciudadanos ha llegado a comprender, probablemente brote con mayor fortaleza y con mayor virulencia, probablemente en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos meses, ante el posible pacto o cambalache que se puede estar produciendo entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Generalidad. Es decir, señores, ya que nosotros no tenemos agallas o arrojo o cuajo suficiente como para intervenir la Generalidad y al día siguiente convocar elecciones, a mi juicio equivocadamente, porque habría que esperar más tiempo para solventar el problema y erradicar las causas que han llegado a mantener y a provocar el sentir nacionalista que existe en este momento en Cataluña, ya que nosotros no tenemos el arrojo suficiente para convocar elecciones, ¿por qué no la convocan ustedes? ¿Por qué no las convocan ustedes? Es decir, le están pidiendo soterradamente o por debajo de la mesa, en negociaciones ocultas, a los golpistas que sean ellos quienes convoquen las elecciones. ¿Para qué? ¿O a cambio de qué? Por supuesto, de una amnistía y, por supuesto, entiendo yo, a cambio de prebendas que poco a poco van a ir saliendo. Ante todo eso, creo yo que la sociedad va a rebelarse, que la sociedad va a salir de nuevo a la calle y que veremos hasta dónde habrá fuerza suficiente como para poder presionar. ¿Qué va a ocurrir, por lo tanto, en los próximos días? El señor Puigdemont va finalmente a salir al monte y va a declarar la independencia, como ya ha hecho, pero hacer uso, por decirlo así, de dicha independencia o de dicha declaración. ¿Va el señor Rajoy a aplicar el artículo 155 con todas sus consecuencias o va a haber ese cambalache, como decimos? Finalmente, ¿va la sociedad a tener fuerza suficiente, arrojo suficiente y ganas de salir a la calle de nuevo a exigir a la clase política un cambio, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo también, con el cual o en virtud del cual solucionar los problemas finalmente que tenemos en España? Todas esas preguntas están en el aire y muchas de ellas las vamos a intentar solventar en la medida de nuestras posibilidades aquí en Los Ausentes. Empezamos. Bueno, amigos, ya en el debate de los ausentes, obviamente. Antes de nada voy a pasar a presentaros a nuestros contertulios de esta noche. Fernando Díaz Villanueva, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Juan Fruger. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan, y gracias por estar aquí. Gracias a ti. E Iván Vélez, lo mismo digo, Iván, gracias por estar aquí y muy buenas noches. Invitación y buenas noches. Muy bien. En la introducción yo planteaba prácticamente al finalizar 3 preguntas consistentes en qué creemos que va a ocurrir si Puigdemont y todo el independentismo presionado por las CUP pues van a lanzarse definitivamente al monte. Esa declaración que yo considero que está ya hecha, porque si no
que van a suspender 3 veces o amenazar 3 veces de suspensión si previamente no hay una declaración producida o establecida. Si van a reconocer expresamente que se declara o que se ha declarado la independencia y van a actuar ya en ese sentido, con todas las desconexiones, etcétera. Si por el contrario, iremos por bloques, si por el contrario puede haber entre el establishment y los golpistas alguna componenda, algún pacto por debajo de la mesa con el fin de alargar y estirar el chicle de la transición hasta que finalmente estalle. Y por otro lado, como también habéis oído, ¿cuál puede ser la reacción de la sociedad que ya salió o salimos a la calle a protestar y abogar en primer lugar por la nación española, a criticar y a protestar contra el independentismo, y probablemente ese último mensaje que yo decía, subliminal, en el que se está pidiendo a la clase política que actúe en consecuencia como representantes de toda la ciudadanía del pueblo español y solucionen el problema que ellos mismos han creado. Partiendo de la primera pregunta, Fernando, tú que estás más cerca, ¿tú crees que Puigdemont, que ya ha demostrado cierta cobardía por otra parte, pero tú crees que finalmente va a saltar definitivamente o va a salir definitivamente al monte o no? Bueno, Puigdemont ya se ha echado la soga al cuello, es decir, no le queda más remedio. Esta no es una guerra, aunque pensemos que todavía aquí se despacha algún tipo de ideología, ese debate ya se abandonó en su momento, y ahora mismo estamos en una guerra de pura propaganda y pura imagen, una guerra en la que pierde el primero que emplee la violencia. Entonces lo que necesita este hombre es forzar de nuevo al Estado a ejercer la violencia contra la masa, un poco lo del 1 de octubre, que estuvo bastante bien coreografiado por parte de los independentistas, y eso dependerá de lo que suceda este fin de semana. Hay una manifestación convocada en protesta por lo de los Jordis, y si es muy numerosa o hay altercados en los que se vean envueltos la Guardia Civil o la Policía Nacional, en ese caso se recargará como las pilas y irá hacia adelante, proclamar la independencia. En el caso de que no suceda nada de eso, pues tratará de estirarlo todo lo que pueda hasta que de nuevo salga la Guardia Civil y la Policía y les sacuda, para venderlo eso de cara al exterior. El resto ya da igual, creo que desde el punto de vista ideológico ya está derrotado. Con la salida de las empresas, la mitad de Cataluña manifestándose en la calle, no hay mucha más discusión. Bueno, eso habría que verlo si se convocan finalmente unas elecciones. Pero me parece interesante esa primera parte de tu exposición, en el sentido de que sí es verdad que parece que hay un juego, una guerra de imágenes. En este momento yo creo que la tiene más bien perdida el nacionalismo. A la prueba nos remitimos con las declaraciones de los líderes europeos, pero en todo caso sí que creo que hay una guerra de imágenes. ¿Tú qué piensas, Juan? Yo, con tu permiso, en primer lugar, en lugar de nacionalismo le voy a llamar separatismo, ¿no? Porque creo que es más adecuado, ¿no? El concepto de separar una cosa que nunca fue nación y que nunca fue independiente. No son independentistas ni nacionalistas, son separatistas abiertamente. Y en segundo lugar, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que venís exponiendo en ese aspecto, que esto al final ha dejado de ser ya una jugada de estrategia puramente política, que ya no vale en diálogos, negociaciones, que ya no vale otra cosa que ser el que más aguante tenga para que el otro tome la iniciativa. Sea violenta o no, yo no creo que al final el tema de la violencia, si es una violencia lícita y ejercida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sea lo definitorio, ¿no? Como decía Fernando. Yo creo que más que el empleo de esa fuerza, lo que es definitorio es quién gane la batalla de la propaganda. De una vez Bueno, pero eso está vinculado a la imagen que se dé. Sí, pero hay que saber, esto es como el no a la guerra, ¿no? España participó y fue muy sangrienta en la guerra de Irak cuando no pegó un solo tiro, ¿no? Al final, ¿quién perdió la propaganda? La propaganda la perdió el gobierno por no saber vender lo que se estaba haciendo. Y ahora el gobierno sigue sin saber vender lo que se está haciendo. También es verdad que está haciendo bastante poco y tarde y mal. Pero si en un momento dado se aplica el artículo 155, de verdad, vamos a ver mañana sábado qué ocurre, después del Consejo de Ministros extraordinario, ¿no? Si de verdad se aplica ese artículo 155... ¿Y cuánto dura? Si eso afecta a cuestiones como el control de la seguridad y el sometimiento de los Mossos d'Esquadra a una autoridad que no sea la suya, y si eso desencadena determinados movimientos en la calle y hay que emplear los cuerpos antidisturbios, si el gobierno
sabe explicar esa situación. Para algo tenemos embajadas, tenemos medios de comunicación y tenemos mucha gente que cobra bien por ello en el extranjero. Se puede emplear la fuerza de forma la fuerza coercitiva de forma razonable y apropiada a derecho, y no tienes por qué perder una batalla. Al final estás defendiendo lo que es la legalidad, y la legalidad no es otra que Cataluña es parte de España, que no se puede separar, que muchísimo menos se le puede dar por bueno el modelo que han planteado de separación, y sobre todo ese intento de hacer quedar a quienes cumplen la ley como los malos y a quienes no la cumplen como los buenos y las víctimas, y habrá que esperar cómo actúa a ese respecto el Gobierno de España. Iván. Bueno, muchas de las cuestiones que hubiera planteado ya se han dicho en esta mesa. Yo creo que estamos en un momento en el cual se mantiene ese pulso, a ver quién mueve ficha antes, un poco lo que decía Fernando, de ver quién puede cometer el primer error. Lo que decía Juan también es importante, el uso de cómo se publicita, en cierto modo, las medidas que se van a tomar. Pero yo quería también subrayar la nota dominante, a mi juicio, de la actuación que está teniendo Rajoy, como muchos dicen que es pura inacción, ¿no? Yo creo que esta especie de estímulo que él ha planteado para que las empresas abandonen Cataluña va en consonancia con una política que él ha seguido desde que tomó el poder, que es aquella que va orientada pues al fortalecimiento económico, un cierto reduccionismo economicista de su misión de gobierno, ¿no? Entonces, eso sería una nota de coherencia en relación con lo anteriormente ejecutado por él, que es una medida que a mí me parece insuficiente. Me parece que puede ser muy interesante a la hora de pues, plantearles la crudeza de los resultados a los que puede llevar el golpe de Estado. Como bien decía Juan, estamos ante una región española que nunca ha sido independiente, por lo tanto el uso de la palabra nacionalismo puede distorsionar bastante el análisis, y entonces yo creo que esa medida es insuficiente, la medida puramente economicista, es decir, que tendría que ir dar otros pasos, tiene que andarse con mucha cautela, dada pues, la configuración de una oposición que suele ser tornadiza, y entonces esta aplicación del 155 que previsiblemente se va a dar mañana, pues es lo que nos va a llevar a una siguiente fase, porque estoy de acuerdo en que tendría como mínimo que intervenir este cuerpo de los Mozos de Escuadra, que se ha demostrado desleal como mínimo, y luego pues hombre, yo le pediría, y creo que vos estaréis de acuerdo también, pues que se tomen medidas a un plazo un poquitín más largo, es decir, la intervención de la educación y otras áreas pues que trataran de ir borrando estas diferencias que se han ido abriendo durante todos estos años. Bien, de eso yo creo que hablaremos luego, pero en relación con lo que es la campaña y la imagen, o de la campaña de la imagen, ¿no pensáis, y te lo pregunto a ti primero, Fernando, no pensáis que esa imagen no solamente se ha de producir fuera de España o esa guerra, ¿no?, de las imágenes y dentro de Cataluña, sino que también va a intervenir, como empezamos a demostrar los ciudadanos del resto de España, en ese territorio, es decir, en el resto de España, y la inacción absoluta del gobierno? Bueno, el partido que creo yo más responsablemente está actuando, está obteniendo ya unos réditos, aunque solo sean las encuestas, obviamente de momento, yo diría que absolutamente espectaculares, probablemente porque esa guerra de la imagen, de momento no son más que gestos, obviamente, lo que se puede, un partido de la oposición, lo que puede proponer, pues la están ganando absolutamente. Yo creo que en la medida en que se produjera o se proclamase definitiva y expresamente la independencia, aunque hubiera un forcejeo, o dicho de otra forma, si no hay ningún forcejeo y las fuerzas de seguridad del Estado español se quedan prácticamente por no mover un dedo y por no generar la más mínima fricción, como digo, prácticamente inactivas, la guerra de la imagen, el gobierno de España la perdería. ¿Qué te parece? Que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña son los Mozos de Escuadra, a veces se nos olvida. Muchas veces no tenemos en cuenta que los Mozos de Escuadra no son más que parte del Estado, que Puigdemont es un funcionario del Estado, es el representante del Estado en Cataluña. Luego, lo que estaríamos hablando aquí es que una parte del Estado se ha rebelado contra sí mismo. Obviamente. Ya está, no es alguien externo que esta no ha sido una rebelión que viene de la calle, que en ese caso podríamos decir, bien, vale, pues es un sedicioso externo. Cuidado que han salido dos, equivocadamente, pero han salido entre 1 millón probablemente y 2 que dicen los separatistas
a votar o a intentar votar. Sí, pero Quiero que decir, esto no es un hay caso un soporte popular. popular. El procés famoso no proviene de la sociedad civil por más que se empeñen en repetirlo. Es decir, Puigdemont no es Washington. Sí, no, esto es un laboratorio, claro. Ni Junqueras es Jefferson, que eran unos particulares que, bueno, Washington había servido en el ejército del rey, pero muchos años antes, que desde la propia sociedad civil acaudillan una rebelión contra el rey de Inglaterra. En este caso, no. En este caso es como si el gobernador de Massachusetts o de Virginia, en 1776, se hubiera rebelado contra el rey. Como veis, es más sofisticado que lo que se está empezando a ver, o se ve desde fuera, por lo menos. Pero es que esa batalla de propaganda también se juega dentro. No olvidemos que el país como tal, España, está partida. Es que hay la tercera fuerza política del país, que es Podemos, está alineado hoy por hoy ya al 100% absolutamente con las tesis, sí, de Puigdemont, de la autodeterminación mínima y de la CUP y tal. Es decir, que aparte de haber un problema con el exterior, tenemos un problema interno. Y es que hay, no lo sé en qué medida y en qué porcentaje, pero un tercio de españoles aproximadamente. Pero decreciendo, que es lo que yo quería decir en cuanto a la guerra de la imagen. Es decir, que quien está defendiendo al final la nación española y la integridad del Estado parece ser, y a las pruebas también del 1,5 millones de personas que salieron o salimos a la calle en 2, 3 o 4 manifestaciones, que está empezando a cobrar una cierta consistencia. Pero es que yo creo que esto va más allá de la nación española per se, porque la nación española es compatible con otras naciones. Yo, además de español, soy madrileño. ¿Vale? ¿Y qué crees que Madrid es una nación? ¿El qué? Madrid para mí es una nación. Y entiendo que un tipo que sea, para ti es Huesca o Aragón. Es decir, para mí Huesca las no naciones es una son compatibles. Huesca es mi tierra, que yo me encanta y la adoro. Pero hay ostenses que seguro que lo consideran. Sí, y como decimos muchas veces, Fernando, y la República Independiente de su casa. ¿no? Estáis confundiendo nación y Estado. Las naciones son múltiples. Y sabes que acabo de escribir un libro sobre ello. Tenemos muchas. La otra cosa es el Estado, que es una cosa diferente. Lo que quieren hacer los catalanes, que per se supongo que sea una nación, y de hecho si ellos lo dicen, pues me parece muy bien. Por eso son problemas de nacionalismo, de exaltar ese sentimiento patriótico, convertirlo en algo casi metafísico y tal. El nacionalismo es una enfermedad intelectual. Pero si tú es mismo, como el marxismo. Claro, pero entonces y si los mezclas ambos, pues te sale a Gabriel. Pero entonces tú mismo te contradices. Lo que salió la gente el otro día a defender era que o mayoritariamente lo que yo veía era el cumplimiento de la ley, que la veían reflejada en la bandera de España. Bueno, claro, porque España representa, o la bandera representa, la ley representa a España y representa a la nación, obviamente. Porque es la nación que nos da y al Estado nos da cobijo a todos, claro, tanto a catalanes como por medio del Estado, por la nación es más difusa. Como asturianos, nos da cobijo a todos. Entonces, se veía representada, o la vemos representada en la bandera de España. Es lo que se salió el otro día en Madrid, en Barcelona y en distintas ciudades a reclamar. No había, o yo por lo menos no lo percibía, aunque es cierto, pues que siempre hay de todo, no había un sentimiento nacionalista de excluyente, supremacista, como el que... Pero excluyente no tiene por qué ser, pero que haya un sentimiento nacionalista, es decir, de amor a la nación española, de no querer que la nación española se rompa, se desintegre, etcétera, etcétera. Yo diría que absolutamente, al menos uno que está aquí, salió a defender la nación española, sin duda. Además, como hecho, no como tú lo planteas, que por supuesto es muy respetable, pero como lo planteo yo, que para eso salí yo, es decir, a cada uno puede salir como quiera, ¿no? Como hecho objetivo, es decir, como razón de existencia. Yo no creo en el romanticismo para atribuirle al nacionalismo, al final, ese criterio subjetivo que hace que cada uno al final, en su casa, en su comunidad de vecinos, en su comarca, pueda crear o constituir una nación. Ortega tiene buena parte de la culpa de eso. Juan, en un minuto porque tenemos que cortar, luego le damos yo me alegro de conocer al primer nacionalista madrileño. No soy nacionalista, soy madrileño, es distinto. No, yo parto una base. Madrid no es una nación del mismo modo que Badajoz no lo es, por el mero hecho de que la nación es el sujeto de la soberanía. Y un madrileño es depositario de la soberanía en tanto que forma parte de España, no por que sea madrileño, sino porque es español. Si le damos ese beneficio, podemos justificar cualquier tipo de separatismo y le podríamos llamar nacionalista, ¿no? Entonces yo parto la base, Madrid no es una nación, básicamente porque no es sujeto per se de soberanía. Y nos rompemos las reglas del juego por las que funcionamos. Luego, si quieres,
explico la cuestión de la seguridad y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque yo lo veo de una forma diferente. Además, vengo a estar en canillas con Policía Nacional. Y pues será interesante lo tienen claro. lo que tengas que comentarnos. Pasamos rápidamente a la publicidad. Te habías quedado a mitad de camino, es decir, termina, por favor. Sí, no, el tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se han desplazado a Cataluña, además en un número abundante, porque no se había publicado el número y ya lo tenemos confirmado, lo hemos publicado hace unos días. Hay 12.000 policías nacionales y guardias civiles desplazados a Cataluña, que no es ninguna tontería. Estamos hablando de, son en total cerca del 15% del total de efectivos que hay en España, más los que ya están de dotación allí, ¿no? No están yendo allí para sustituir o suplantar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque dependen del Ministerio del Interior, los mozos de escuadra. O sea, eso es una cosa que muchas veces se olvida. Los mozos de escuadra son un cuerpo que orgánicamente, por obediencia, dependen de la Consejería de Interior de la Comunidad Autónoma Catalana, pero que jerárquicamente y por competencias y sobre todo por financiación, porque lo paga el Ministerio del Interior, dependen de Interior. O sea, Interior transfiere 40.000 euros a la Comunidad Autónoma de Cataluña por cada mozo de escuadra que hay en activo. Vale, pero ¿vale? Esa es la financiación. ¿Cómo encardinas Entonces, eso dentro de la pregunta que yo te he formulado? La cuestión es lo siguiente. Esto era un poco para contestar a lo que había dicho Fernando. La cuestión es, los mozos de escuadra hacen dejadez de funciones. La Guardia Civil y la Policía Nacional solamente están para que, en el caso de que se cumpla el artículo 155, en ese número, sustituir esas funciones subsidiariamente. Subsidiariamente. O sea, no están para retener. Pero si se aplica el artículo 155 realmente, una de las primeras competencias que se van a quitar son las de seguridad. O por lo menos va a pasar a control de... Ahora hablamos de eso. Pero es que una cosa, Lorenzo, no sabemos cómo se va a aplicar ese... Más allá del puro enunciado del artículo, no sabemos lo que hay. Esa es la no, hasta mañana no vamos a saber los pasos. Hasta mañana, ¿qué más lo van a quisiera? desarrollar ahora deprisa y corriendo. Que es más, podría darse el caso que se aplicase un 155 en 2017 de una manera y en 2042, en el caso de que haya que aplicarlo otra vez y permanezca esta Fernando, Constitución, o 3 semanas después. Pero vamos a dejar terminar a Iván, porque eso ya forma parte casi del segundo bloque. ¿Por dónde íbamos con la pregunta? ¿Qué pregunta La pregunta era la guerra de imagen. De imágenes. Sí, ante una posible, vamos a decir, inactividad, aunque sea subsidiariamente, de las fuerzas de seguridad del Estado central. Yo pienso que ellos dieron el primer paso en esa guerra de imagen, son unos artistas en este sentido, tienen bajo su poder un montón de televisiones, de medios de comunicación completamente comprados hace muchos años, lo sabemos todos, y ellos dieron el primer paso con la manipulación o la presentación de las imágenes del 1 de octubre. Ahora bien, ellos que estaban acostumbrados, ellos siempre estoy hablando de los golpistas, evidentemente, ¿no? Estaban acostumbrados por esas organizaciones parapolíticas que llevan financiando tantos años, Unión Cultural desde el año 61, no lo olvidemos, y transformándose, están acostumbrados a manejar la imagen y la calle. Yo creo que el día 8, yo estuve en Barcelona, de hecho, creo que les ha hecho bastante daño, se han dado cuenta que hay alguien enfrente. Yo creo que ahora mismo, si se trata de manejar imágenes, creo que el Gobierno ha empezado, con la torpeza habitual en él, a desmontar un poquito las imágenes de aquel 1 de octubre, es decir, se están saliendo a la luz pues datos que han tardado demasiado, pero que están saliendo, es decir, la colaboración de los mozos, ¿no? Los de sanidad, sobre todo. Por ejemplo. A 2 personas han reconocido 2. Claro, el hecho de que no hubiera tantos heridos, de que haya heridos en los cuerpos policiales más graves que en las supuestas víctimas, y luego por otro lado, pues ya digo, esta toma de la calle por la oposición, porque no olvidemos que aquí, por mucho que nos perdamos en tecnicismos y en arabescos conceptuales, la realidad es que el pueblo, como queráis llamarle, pues tiene que jugar un papel importante en una sociedad como la española, que está completamente dividida en Cataluña y en el resto de España, como habéis dicho. El propio partido Podemos es ya casi una terminal, una carrera de transmisión del catalanismo, con lo cual aquí hay que jugar un papel a todos los niveles. ¿Qué puede hacer el Gobierno? Pues yo creo que tendría que hacer una acción interior muy clara, de intentar clarificar en la medida de lo posible
cuáles son las acciones que se van a dar poco a poco, para ir desmontando todo este entramado del cual es muy culpable, y luego de cara al exterior, pues lo que habéis dicho, tenemos un montón de embajadas, personajes públicos, organismos de todo tipo que deberían como mínimo pues presentar en sus justos términos qué supone el catalanismo, como agresión a la soberanía nacional y como pues un intento de depredación del territorio nacional, que así es como yo lo presento, con esta crudeza, vamos. Bien, decíais, yo también estoy de acuerdo, que mañana sábado habrá cosas que se aclararán, pero yo creo que solamente un poquito, porque yo creo que se decidirá finalmente si se aplica o no el artículo 155, me da la impresión de que no queda otro remedio, y la clave va a estar en lo que tú apuntabas, Fernando, cómo se va a aplicar, ¿no? Y ahí entra la parte de este segundo bloque que yo apuntaba en la introducción y que decía de una manera gráfica y coloquial el cambalache. Es decir, mi opinión es que en la medida en que se aplique con todas las consecuencias, no pensando solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo, el artículo 155, pues podremos entenderlo los ciudadanos, los españoles, de una determinada forma. Y en la medida en que se aplique, como se empieza a decir, y ya hay muchos rumores, vosotros os habréis hecho eco de ellos estos días con toda seguridad, de que, bueno, de que se está pactando, o de que esto está pactado ya de antemano, y, oye, pásame una declaración de independencia vegetariana que te envío un 155 light, que decía una periodista muy conocida no hace mucho tiempo, ¿no?, que en los besamanos del rey se lo habían comentado, ¿no? Por lo tanto, y la verdad es que tiene toda la pinta de que eso sea así, porque yo no he visto al señor Puigdemont. ¿A qué está esperando el señor Puigdemont a declarar expresamente la independencia en ese caso? O el señor Rajoy a aplicar el artículo 155. Es decir, a mí me da la impresión de que la idea es, al final el nacionalismo existe, para mí nacionalismo y separatismo es prácticamente lo mismo, pero el nacionalismo acaba teniendo un Estado-nación. Pero quiero decir que, y termino, para dejaros paso a vosotros, cabe la posibilidad de que el establishment incluya a los nacionalistas en el establishment, intente estirar el chicle de la transición hasta que pete. ¿Por qué? Por beneficio de las propias personas que están ahora mismo en el gobierno. He leído esa teoría de la conspiración, que no es más que eso, a falta de pruebas, pero no tiene sentido. Tiene todo el del mundo. No tiene sentido porque las posturas de ambos son maximalistas, es decir, son de máximos. El gobierno mantener el statu quo legal, el de la Constitución del 78, y el otro separarse. Pero hay miedo en los dos. Ah, sí, claro, todo el miedo del mundo, pero que el hecho es que bueno, están los catalanes en este tema más motivados que los del otro lado, porque bueno, esos 2 millones de catalanes a los que se les ha convencido, pero con qué cara el propio Puigdemont y todo su gobierno le explican a sus votantes, pero si acordaos lo del martes, pues unas lágrimas, todos llorando, como almas en pena, cómo desactiva, cómo le explica que esta vez no va a ser. Y acto seguido además tiene que ir caminito de la cárcel, porque evidentemente la justicia seguirá actuando por su cuenta. O no, o sí. Es decir, claro, de la misma manera que ha actuado contra la hija del rey o del rey emérito, tendría que actuar contra Puigdemont y contra todo su gabinete. ¿Que ha actuado contra la hija del rey? ¿Tú crees que la justicia de verdad bueno, hubiera actuado no lo ha llevado hasta el final, pero lo ha sentado en un banquillo? Es decir, que en España sí queda todavía independencia judicial. A buen precio han salido los 10 millones de pavos. No, pero que esa es la realidad. Es decir, que además es que se han cometido tantos delitos en el último mes. Han sido tantos que no pueden pasar desapercibidos por no hablar de que la sociedad civil existe. Es decir, el caso de Carles Puigdemont tiene demandas de la sociedad civil. Creo que Vox le ha impuesto una, sí, que yo sepa. Es decir, que al final... que está emitida a trámite. Él está... en la Revolución Americana, cuando firman la Declaración de Independencia en 1776, la redacta Jefferson, le echan todos la firma y le dijo, creo que fue Benjamin Franklin, les dice a todos, bueno, caballeros, ahora nos tenemos que colgar todos de ella porque si no el rey nos colgará cada uno por separado. Ya hemos cruzado el Rubicón, ya sí, en cuanto hagamos público esto... Pero había habido una guerra, y la habían ganado. No había habido, esto fue antes. La guerra empezó a raíz de esta declaración, fue en 1776, la guerra termina en 1783. Entonces dice, ya está, hemos cruzado en la línea, a partir de este momento o nos unimos todos en esto, o si no el rey nos va a colgar de una antena en el puerto de Boston.
y va a hacer bien porque es su obligación. ¿Tú te refieres a la declaración de La declaración de independencia, no sí. No la Constitución. La Constitución es muy posterior. No, la claro, declaración de independencia, que la leen. Pero se lanzaron a la guerra. La leen en un café y tal y cual. Sí, pero van a la guerra, claro. Cosa que los catalanes no van a pues hacer. en este caso, el gobierno catalán, la Generalidad, ya se han colgado de esto, de esta declaración, de la ley de transitoriedad, de la ley de referéndum. Es decir, se han cometido tantas ilegalidades y a la vista de todos, porque es que las televisaron, joder. Es que pocas veces hemos visto los desafueros televisados. Aquí sí que no ha habido nada por debajo, que tiene que llevar hasta el final su apuesta. Por no hablar de que este hombre, por lo que yo he podido leer de él, no tengo el gusto de conocerle. Otra cosa es lo que haga Rajoy, pero que las va a convocar. Claro, bueno, estoy tratando de ponerme en su lugar. Es decir, si yo ya he llegado hasta aquí, ¿por qué se va a volver hacia atrás? Si más es imposible, ya que le puede perdonar Rajoy, pero es que no le va a perdonar la Audiencia Nacional. Ni la sociedad civil que decías, Franco. Ni por supuesto la sociedad civil. La sociedad civil, no. Hay una cosa que debemos agradecer, perdona que te interrumpa. No, sigue. Hay una cosa que debemos agradecer a los separatistas, y es que han revivido un sentido patriótico en España, un sentido de unidad que no se vivía más que cuando España ganaba una Eurocopa o un Mundial de Fútbol. Es decir, la gente tenía las banderas y han salido las banderas porque las tenía esos hechos. Y ahora mismo se ha perdido el miedo que te llamen facha por poner tu bandera en la ventana de tu casa o salir con ella a una manifestación, y ha logrado que la sociedad civil se movilice. Meter a 1.200.000, 1.300.000, me da igual, 700.000, 800.000 personas en Barcelona un domingo en una manifestación pidiendo la unidad de España es un hito que jamás se haya conseguido. Los 12 de octubre juntaban a 100.000, es decir, hemos multiplicado por 8. Entonces la sociedad civil le va a demandar. Yo no creo que haya componendas previas a lo que está pasando ahora mismo. Yo creo que vendrán componendas y vendrán después, pero en la situación actual, de momento yo estoy convencido de que no ha habido negociación. No ha habido negociación, una de las razones por las que no ha habido negociación es porque vamos a ver qué pasa con el 155. El 155 es uno de los artículos, de los pocos que quedan en la Constitución sin el reglamento, que extiende la aplicación del mismo. Por lo tanto, aunque es una ley en sí mismo, es aplicable como ley, no se ha diseñado como es. ¿Por qué no se ha diseñado? Porque ninguno de los gobiernos que ha habido desde que se aprobó la Constitución hasta aquí ha querido ponerle el cascabel al gato. Es decir, creamos un sistema de autonomías y ahora vamos a ver cómo desmontamos el sistema de autonomías en caso de que el gobierno central recentralice alguna de las funciones de esa autonomía. Nadie se ha atrevido a hacer eso. Entonces, si ahora el gobierno plantea una supresión de actividades de la autonomía a mayores, Puigdemont tendrá que retroceder. Por otro lado, hay una cuestión. La declaración de independencia que hizo Puigdemont no está ni revocada ni puesta en suspenso, porque Puigdemont, recordemos esto, es muy importante, declaró la independencia y pidió al Parlamento que la pusiera en suspenso. El Parlamento en ningún momento se ha manifestado. Sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Después firmaron... Sí, yo recuerdo lo del juramento del patio de pelota de la otra gran revolución de la francesa. De la francesa, que sí, exactamente. En el pueblo, en el tercer estado, fuera del Parlamento, hacen un juramento. Hacen un juramento, sí. Exactamente. Pero en este caso, este señor declara la independencia y dice, y solicito al Parlamento que la deje en suspenso. El Parlamento no ha suspendido eso. Votó nada. Ni se votó, ni ha habido una declaración. Es que no hubo ni siquiera turnos de réplica porque estaba acordado estaba designado por la señora presidenta de que iba a ser así. No votó, pero la firmó. No, pero no votó, que van a votar si el Parlamento... No, es que el Parlamento no la ha puesto en suspenso. Por lo tanto, a día de hoy, esa jugada de Rajoy dígame usted y le doy hasta el lunes a las 10 de la mañana si la ha declarado. Sí, usted ha declarado unilateralmente la independencia. Claro, y el Parlamento, como no la ha suspendido, está declarada. Entonces, vamos a dejar de perder tiempo en esas cuestiones y vamos a aplicar la legalidad. Aunque sea difícil, aunque sea impopular en algunas zonas, pero en otras zonas va a ser popular, ¿no? Entonces, yo creo que todas las teorías que hay, está la teoría de los 33.000 millones en la banca andorrana, que sería con lo que es robado del dinero público catalán para financiar el primer año de independencia y luego por ese momento. Todo eso son cuestiones que sí, que pueden. No, hay muchas, hay otras que se supone que ya tienen un pacto en el que se va a incluir el nacionalismo, se les va a dar una hacienda propia, una fiscalidad propia, es decir, todo eso. Y ese pacto está muy bien, ¿no? Podrían hacerlo con la Comunidad de Madrid también. Ya está, el nacionalista madrileño. Claro. Es que no sabemos. Entonces, yo creo que todo eso debemos ver, sabremos los pactos
a posteriori. A priori yo creo que de momento, por el enconamiento de las posturas, de momento no se ha llevado. Hay contactos, por supuesto, pero no se ha hecho ninguna oferta al respecto, estoy convencido. Iván. Bueno, claro, que estamos todo el rato especulando con lo que puede estar ocurriendo, Mientras evidentemente. no seamos Rajoy ni Puigdemont, no podemos más que especular. No, pero eso es importante subrayarlo porque estamos todos tratando de adivinar hasta qué punto se están moviendo por debajo de la mesa determinados acuerdos o determinadas intenciones, determinadas cesiones por parte del Estado en este caso, porque no parece que de lo contrario puedan venir ofertas diferentes, ¿no? Sin embargo, en los últimos días, o diríamos horas casi, porque esto es tan cambiante que lo que digamos ahora puede no valer pasado mañana, y sobre todo a partir de esa aplicación de, como decía Juan, un artículo que nadie ha tocado y que nadie sabe muy bien cómo se puede desarrollar. Lo que sí que es cierto es que las diferentes familias del catalanismo independentista han ido acrecentando su solicitud de diálogo. Yo lo entiendo como al menos un síntoma. Salvo los antisistema, pero sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Yo estoy hablando pues de los que tienen representación en Madrid, el famoso Madrid, mítico. La nación. Esa es la corte. La corte, la villa y corte. La nación es la villa. Ajá. Entonces, claro, yo entiendo que ahí es porque ellos creo, pero esto que todos son especulaciones, evidentemente, no están logrando internacionalizar el conflicto, que era uno de sus intereses, copiado además de la estrategia clásica de ETA, de intentar involucrar terceros invitados a la mesa que traten de pues enturbiar la cosa o dar legitimidad a este intento de robo de parte de la nación, ¿eh? Entonces, claro, yo eso lo entiendo como una debilidad. Creo que el gobierno debería aprovechar esta situación para ir orientando las políticas de futuro, no de la semana que viene, sino de futuro, a lo que hemos comentado anteriormente. Por otro lado, no olvidemos también, en relación con el famoso 155, que hace mes y medio, o no sé cuánto, porque va pasando el tiempo tan deprisa, Ciudadanos y PSOE eran muy refractarios al empleo de tal artículo. Lo cual va a favor de los méritos de un Rajoy que habría sido capaz de atraérselos de algún modo, ¿eh? Desconocemos también esas conversaciones, pero esa me parece a mí que es un factor que no debemos olvidar. Al menos hay cierta unidad de fuerzas constitucionalistas, con todas las críticas que podemos hacerle a estas fuerzas, y que se sitúan como un frente al otro lado del frente ya constituido por PDeCAT, CUP y todas estas familias catalanistas. Así que en esta especie de correlación de fuerzas es donde se va a dirimir quizá la potencia de esas nuevas medidas. Juan, es que en minuto y medio. En 30 segundos, saca una cosa muy interesante. Ha dicho que han intentado sacarlo fuera y no lo han conseguido, sí. Y afortunadamente el gobierno de España no ha podido sacar esto a Bruselas, no ha podido sacar esto a la Unión Europea, porque sería un error garrafal. El otro día, cuando Borrell delante de 1 millón de personas decía esta es nuestra estelada y enseñaba la bandera de Europa, estaba diciendo vamos a seguir cediendo soberanía, que nos lo solucionen otro. Y ojo, porque eso tiene una implicación a nivel internacional. Si esto llega a la Unión Europea, tened por seguro, porque ya lo han avisado 2 de los 3 países que voy a decir a continuación, reconocerían a Cataluña como Estado, que son Rusia, China e Irán. ¿De acuerdo? Por los contenciosos que tienen con la Unión Europea. Entonces, vamos a arreglarlo nosotros. Bueno, Putin ya lo ha dicho hoy. Putin lo ha dicho. Hoy o ayer, ¿no? China, ayer o antes de ayer, sí. Putin lo ha dicho, Irán va a ir detrás de Putin, porque va detrás de Putin, y China ha advertido que valorará en función del grado de internacionalización que haya del proyecto. Entonces, puro realismo político, Juan, puro realismo político, añado. Lógico, sí, no hay nada extravagante en ello. O sea, tenemos que cortar, vamos a la publicidad y volvemos enseguida. Bueno, pues de nuevo en los ausentes, de nuevo en el debate, yo os quería preguntar lo siguiente, relacionado con esa última parte de mi primera intervención. Si efectivamente no tenéis razón, y la tengo yo, vamos a ponerlo simplemente como hipótesis, y aquí se está produciendo soterradamente un cambalache, es decir, que se está hablando que efectivamente Puigdemont, muerto de miedo, dicen que ha enviado a su familia ya a Rumanía, que ha duplicado, triplicado los dispositivos de seguridad, etcétera, etcétera, apresado por un lado o atenazado por las CUP y por el Estado de Derecho, que ciertamente algo tendrá que hacer. Es decir, una cosa es que yo piense que no ha operado nunca en España
ante las cúpulas y la clase dirigente de la misma forma que opera en la sociedad civil, pero algo hace, obviamente, y ha pedido una cierta árnica o como mínimo una salida ante su situación porque no saben cómo proceder. La prueba es que de lo contrario, bueno, pues yo creo que estarían actuando de una manera muy distinta, se habrían lanzado ya a proclamar y a actuar como tal, no como tales independientes. Por lo tanto, si de verdad se produce finalmente ese pacto, pronto quizá lo veamos, ¿cómo creéis o cuál creéis que va a ser la reacción de la sociedad teniendo en cuenta lo que ya hemos comentado? Es decir, que esto ya no es lo que era el mes de septiembre, o sea, ya ha habido 1 millón y pico de personas, mínimo, probablemente si sumamos todas las ciudades y si sumamos todas las manifestaciones o concentraciones, estaríamos hablando de bastante más cantidad de gente. ¿Cómo creéis que un pacto de estirar el chicle de la transición puede ver, Iván, puede verlo la sociedad? Claro, ahí está la complejidad de la situación en la que estamos. Por un lado, creo que todos están cautivos precisamente de ese chicle que tú hablas, es decir, todos quieren seguir estirándolo porque les interesa. Claro, les interesa, han llegado hasta aquí de este modo, sí, y no parece que tengan transformaciones o revoluciones en el cajón para sacarlas. Bien. Pero por otro lado, precisamente por esa situación partitocrática que tanto hemos criticado y que padecemos en España, claro, el juego de partidos también tenemos que ponerlo sobre la mesa. Es decir, aquí se está jugando con la soberanía, con el territorio, con todo lo que hemos estado hablando en el debate, la economía, pero también con la economía, por supuesto, pero también en esa rivalidad entre marcas políticas, entre partidos. ¿Por qué digo esto? Pues porque claro, en política siempre hay que analizarlo con el resultado, con el partido acabado, ¿verdad? Cómo se solucionan estas crisis. Sí. Claro, una buena solución... Digamos que los analistas políticos somos lo mismo que los economistas, ¿no? Sí. Que solo servimos para no para predecir nada, sino para analizar. ¿Por qué se han equivocado? ¿Qué ha pasado, verdad? En este caso, en función de la solución que se le dé al conflicto, que yo auguro que va a ser como mínimo larguísima, pues dado que se ha despertado, como decíamos antes, a gran parte de la nación, que nos hemos manifestado en las calles, ese es un factor que tienen que tener muy en cuenta, pues en este caso el gobierno, porque está creciendo efectivamente Ciudadanos por exigirle lo que él no puede hacer, porque Ciudadanos no gobierna, y quien decide es quien gobierna y quien tiene toda la información o quien más información tiene. Entonces, en función, las decisiones también vienen condicionadas por los intereses partitocráticos, esto no debemos olvidarlo, son profesionales de la política, por mucho que utilicen unas terminologías a veces grandilocuentes. Y entonces, ese es otro de los factores que no se está, que yo estoy viendo que no se suele manejar, y aquí no todo desgraciadamente va a favor de la nación y del ciudadano y de su bienestar, va en función también de esos grupos, porque la nación, aunque es una ficción que todos los ciudadanos seamos absolutamente iguales y con igualdad de oportunidades, estamos divididos en grupos, nos hemos dado la Constitución, como tú decías, no la hemos dado, nos la han dado unos grupos que han vencido a otros. Entonces, yo creo que esa batalla también partitocrática está de algún modo soterrada en todas estas tensiones que estamos viviendo. Y Rajoy, que es quien gobierna, pues tendrá que tener muy en cuenta toda esa gente que ha salido a la calle y que le dará la razón si gana, pero le dará la espalda si pierde. Lo que pasa es que están muy acostumbrados a no tener que rendir cuentas precisamente por el oligopolio en el que se desenvuelven. Pero también esas mareas famosas, esas inercias las pueden capitalizar otros partidos emergentes. Eso también tendrán que tenerlo muy en cuenta. Sí, yo creo que el riesgo está más no en mañana, ni en pasado, ni en la semana que viene. El riesgo está más dentro de 6 meses, porque esto se solucionará de un modo u otro. Es decir, la situación en Cataluña es de bloqueo. Hay media Cataluña que está a favor, media Cataluña que está en contra, y queda, pues, como en todas estas situaciones, un sándwich de gente que directamente le da igual, y ya tienes los 7,5 millones de habitantes. Entonces, como no queda claro, el gran problema de cálculo de los nacionalistas catalanes ha sido que lo han hecho demasiado pronto. Si esto lo hacen en el año 2030, ya tendrían la operación de ingeniería social completada, pero es que todavía les queda la mitad de Cataluña. Lo dijo, ¿quién fue? Piquet, hace no mucho. Es que es tal cual, ¿eh? Piquet han conseguido una cosa fascinante. No el malo. Han conseguido pasar en 40 años... Que con un 70% no hay forma de echarlo para atrás, claro. Se han precipitado. Una generación les faltaba, porque... Claro, querían hacerlo ellos. Pero por eso insisto yo tanto en las medidas de Jordi Pujol y de sus problemas. Por eso insisto yo tanto en esas políticas a largo plazo. Han conseguido que en el año 80 en Cataluña que habría un 2% de independentistas y eres un 48%. Entonces la mitad de la población. Esto de una manera u otra se terminará saliendo.
Puigdemont, Joaquín Forn y compañía no van a salir indemnes del asunto por todo lo que han hecho en directo por televisión. Dentro de 6 meses van a abrir la Constitución. Ahí es donde está el tema. Si se producen pactos, se producen ahí. ¿Qué tipo, en dónde la van a abrir? ¿En qué punto? ¿Qué Pero asuntos? será previo el pacto. No, va a ser durante. No nos montes demasiado follón que te vamos a abrir la Constitución. Va a ser una constituyente paralela haciendo las cosas como se hacen siempre. Por parte de la... ¿Te parece poco, España está Fernando, montada... entonces, ¿te parece poco cambalache? Joder, ¿A qué te perdón refieres por la tú? palabra, Lorenzo, esto es un sistema 100%, el francés, el italiano, todos los sistemas europeos, con excepción del suizo, van de arriba a abajo. Pero no de la misma manera. Son top-down puros. Pero no totalmente, Fernando. Nuestro sistema que hemos salido a Esa defender... gente que está en la calle es muy significativa. Y Mira, eso lo tienen sí, en cuenta nuestro también, sistema hombre. que hemos... Hombre, no se puede, es que entonces hay que pues, Y el, rendirse fra- completamente. y el francés no tiene nada que ver. Otra cosa es que sea estatista, lo que pero no se ha tiene salido nada a que ver. defender con banderas Es democrático. en España y otra tal, cosa. era No, defender Fernando, un es que sistema... estás simplificando las cosas. No, No, no. a ver, Tú no tienes en cuenta ese poder. Yo no hay en creo que el las sistema calles, es francés sea el fundamental. mismo, ni siquiera el sistema El sistema inglés. francés es top-down, pero vamos, bestialmente. Y además, top-down no, de gold-down. No, es así, tal cual. Dijo, esto hace falta aquí Para cambiar. empezar, no hay disciplina de voto, que eso es fundamental para que no haya Pero es que top-down. esos son puros detalles, No, Lorenzo. ¿qué coño van a ser detalles? Y para acabar, no ¿Cómo hay van a ser ningunos detalles? movimientos secesionistas en esa nación porque Sí. no se les ha dado nada Claro, y porque no se les ha existe permitido libertad del operar en la representante. legalidad. Vamos, es que eso hay que decirlo Sí. siempre. Pero es que, a fuerza de es repetirnos. que vamos a ver, ser independentista no debe de ser ilegal. Uno puede pensar lo que No, quiera. puedes pensar lo que Claro, quieras. Otra es cosa es decir, operar en la legalidad. Sí, sí, Operar en la No, legalidad y no, hacer tus no es leyes. ilegal en España, hay Claro, países donde hombre. es ilegal. Los partidos Donde es sí ilegal. son ilegales, pero los partidos, sí. Portugal, Sí, Italia, hablo de los los partidos partidos, que no de los quieren pensamientos. nombrar. Y Alemania, cualquier Alemania, movimiento o partido que pues vaya en de contra hecho, de la unidad, lo- de la integridad territorial está... Veis lo- Este veis diciembre el Senado veis alemán... lo- Yo no sé si llega hasta... No. Yo prefiero hablar, como tú decías, de hechos concretos que de actos. Oiga, que usted piense de esa manera Hombre, es que y pensar- montes una asociación para fomentar, mientras usted cumpla la ley, es como el Islam. Usted haga lo que quiera, Ya, pero si cumpla tu la ley. objetivo es acabar vulnerando la ley, ahí tenemos un problema. Yo quiero meter un matiz en esta discusión que habéis tenido constitucionalista, o de integración constitucional, que a veces se habla poco de ello, pero a mí me parece muy importante sobre las movilizaciones de la ciudadanía. A mí todo esto me recuerda dramáticamente a lo que ocurrió hace 20 años con el tema de Miguel Ángel Blanco. Sí, sí. Todos recordamos que la ciudadanía se echó espontáneamente a la calle, Sí, sí. nadie la convocó. Aquí ha habido ciertos actos organizados, ciertos actos no convocados, pero ha habido espontaneidad. Entonces echó a la calle. Con una diferencia. Que Tre- luego- cuatro días después del entierro de Miguel Ángel Blanco, aparecieron las manos blancas, que ya era lo que habían metido los partidos políticos. Y los partidos políticos derrotaron el espíritu de Hermoa, como derrotarán el espíritu del 1 de octubre que se ha generado ahora, salvo que la sociedad civil sea lo suficientemente madura para mantenerse Esa era en la esas pregunta protestas. que yo os Para hacía. mantenerse en esas protestas. Esa era la pregunta Yo que creo, yo os estoy haciendo yo ahora. creo Si que creéis que va a ser lo suficiente fuerte y nutrida, estamos pues, hablando de años por distintos, desgracia yo creo que no. Bueno, Por pero desgracia si yo creo que no. existe- y si Porque los existe- partidos políticos... Y la desde- pregunta que os hacía era si además del mensaje claro y concreto de defensa de la nación y en contra de los separatismos, si existe el mensaje subliminal de clase política, solucionad este problema en el que nos habéis metido vosotros. Eso está, Subliminalmente. yo creo que está en la mente de muchos de los que han salido a la calle. Pero hay Yo un eso problema, creo. es que no tienen otra alternativa. Todos los ¿Quiénes que hemos te salido, refieres ahora? los que hemos salido a la Ah. calle, porque yo también salí, creo que de aquí hemos salido, si no me equivoco, los cuatro, en algún momento, en una manifestación u otra, tenemos claro que no se está haciendo bien. Pero también tenemos claro que las opciones que hay son las que hay. Y hay muchos de ellos que no tienen otra opción o otra alternativa, porque la elección de un partido político no se basa exclusivamente en este aspecto. Claro. Que todos creo que nos podríamos identificar más con una postura que con otra, de un partido político con otro. Es que hay todo un entramado programático alrededor, que es lo que te hace que no puedas decantarte por un partido en cuestión de tus principios morales, de tus preferencias económicas y demás. Entonces, el problema es que no existe una alternativa real al duopolio político que Bueno, sigue pero se existiendo. podría salir a la calle a exigir una serie de cuestiones muy concretas y que los Sí, pero partidos para eso tuvieran que necesitamos admitirlas la madurez o acogerlas en de la sus sociedad programas. civil, la madurez de la sociedad civil que se plantee ser, y perdón por la expresión, una mosca cojonera de la clase política. Y eso Ya, hasta ya, ahora pero se es que- consigue. Es una forma de ejercer el poder muy clásica. Ya, pero es que y yo haría una distinción entre esas manifestaciones, que no dudo que haya partidos que quieran desactivarlo, yo no lo dudo. Yo estoy convencido Pero no olvidemos que... No, yo creo que Todos. menos ciudadanos todos en Claro, este momento. por supuesto. Porque Ciudadano es el del 155. Sí, Que porque es lo que se está pidiendo en esas se ha concentraciones. subido Claro. a ese caballo y ha hecho muy bien, ¿eh? Pero no olvidemos que Miguel Ángel Blanco, la salida a la calle
tenía un tinte eticista. Era un asesinato de un señor. Así, mucha gente salió porque había matado a un chico, sin darse cuenta que era un muerto sobre la mesa, un muerto español para chantajear a la nación en realidad. Sí. Ahora no hay un muerto sobre la mesa, es menos eticista. Eso es lo que yo veo positivo de estas movilizaciones. Lo que hay es decir, señores, queremos parar el golpe de Estado. Me parece que hay un matiz político de mayor calado. El patrón que van a usar para pararlo va a ser diferente. Pero eso entonces, pero ahí estará la responsabilidad también del ciudadano. Político, del sujeto político que no lo pueden desactivar con propaganda. Allí sí, sujeto político. Ahí. A ver, en estas manifas, yo creo que todos los que estuvieron, por lo menos la de Barcelona, que fue tremendamente numerosa, porque la de Madrid no fue tan grande, habría de todo. Yo personalmente, a mí me interesa España en tanto en cuanto se vaya pareciendo cada vez más a Suiza. A mí, ¿vale? En cambio a otros lo que quieren es que esto se parezca a Francia. A mí me gusta España. Yo si España es como Francia no me interesa, pido la independencia de Madrid ya. Así te lo digo. Que tú la vas a pedir en todo caso. Sí, lo estamos viendo, Si se parece a Suiza, no. Es decir, al final, realmente, en el régimen del 78, que le gusta tanto decir a Pablo Iglesias, que ha desgastado el nombre. Federación, no confederación, bueno, que tenga nombre de confederación. El régimen del 78 es un punto intermedio. Y lo que se salió el otro día a decir, o lo que mucha gente decía, es, bueno, realmente es el mal menor. A cambio de él, pues lo que ha aparecido en Cataluña, por ejemplo, no era nada positivo de nosotros exactamente queremos, es decir, no hay en el movimiento españolista no hay nada parecido a una voluntad única, afortunadamente. No, es que ha logrado que gente de diferentes opciones políticas, dejando siempre fuera a lo que es la carácter transversal. Sí, afortunadamente. Eso, lo que quería hacer Podemos de la transversalidad. Hay una parte que es Podemos, y aparte de los nacionalistas, por supuesto, que no está en absoluto dentro de esa transversalidad. No, pero aquí tienes, y porque me consta que ha sido así, gente que ha acudido a diferentes actos contra el separatismo, desde el Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Popular y luego ya partidos extra parlamentarios, como fue la Concentración de Madrid, ¿no? Que convocada por DENAES, que no deja de ser un satélite de Vox, ¿no? Ahí tienes mucho espectro para poder tener una opción que aglutine a todos ellos. Lo que pasa es que no existe esa opción de momento. Y no olvidemos también los lemas coreados en las manifestaciones. Ese Puigdemont a prisión famoso, que se a muchos medios, con permiso de Borrell. Lo hacen que Borrell quiso desactivar y no pudo, afortunadamente no pudo, porque el discurso de Borrell es lamentable. Vamos a criticarlo, porque además circunscribe el problema a la región catalana. No, en absoluto. Eso sí que es conceder enormemente. Entonces, yo sería menos crítico los cánticos, con ese discurso. Los cánticos que se han visto en esas manifestaciones son más serios que en otras ocasiones. Y es decir, no queremos el golpe de Estado, no queremos la independencia de este territorio. Y yo creo que ahí pues también hemos dicho que son partidos, que son organizaciones profesionales para capitalizar voluntades, inquietudes, objetivos. Bueno, ahí está esta masa para el que quiera coger la antorcha, por utilizar una metáfora. Que además es muy difícil movilizarla, porque lo que está pasando en Cataluña con las salidas a protestar y las movilizaciones es que hay dos asociaciones que son la Asamblea Nacional de Cataluña y Unión Cultural, que es verdad que al principio decíais, creo que Lorenzo y Fernando, que esto viene de la parte alta política y no tiene un movimiento social, pero ellos han creado ese movimiento social. Desde arriba. Lo han creado porque saben que lo necesitan. A base de subvenciones. 20 millones Asamblea Nacional de Cataluña, en 5 años, 20 millones de euros, que no es ninguna tontería. O sea, todo está en torno entre 10 y 20 millones. Podemos lo organizó entre 10 y 20 millones. Sí, esto es exactamente igual. El separatismo, el independentismo, entre 10 y 20 millones. Pero es que ¿dónde tenemos 10 o 20 millones para montar una cosa parecida? Ahora te doy. Han conseguido tener a 50.000 tíos movilizados permanentemente. Pero a mí no me preocupan esos 50.000 tíos. Me preocupan los 1.500 de Arran y todo el movimiento antisistema de Cataluña, que es muy importante en la red de casas ocupadas. Que son los abertzales de allá. Eso, que son los Batasuna, los abertzales de allá. Eso es un problema de orden público, Juan, No. Es un problema de orden público importante. Que deriva unas fuerzas del orden, que así valora la policía, es la estrategia, unas fuerzas del orden que deberían estar cubriendo la dejadez de los Mossos de Escuadra, es decir, cubriendo la seguridad ciudadana, que no es otra cosa, y las van a tener que derivar a esa actuación de 1.000 y pico incontrolados. Recordemos que estos 1.000 y pico incontrolados este verano han hecho mucho daño con el turismo en Cataluña. Son estos 1.000, no son más, son 1.500. Porque tienen barra libre, claro. Claro. Te aseguro que si lo quieren hacer en otro sitio no les dejan. Tienen barra libre
pero eso les ha permitido tener una organización y una red muy organizada. Sí. En Cataluña Y hay cuidado, más de si 500 no les casas deja. ocupadas. ¿Carmena no les dejaría? Carmena- Ya veríamos. Claro, Iván, depende. sí, No, un no. minuto No, para ese terminar. Ese es un factor, yo por eso al principio decía que hay que tomar como mínimo. Bueno, somos arbitristas del siglo XVI, cambiados al XXI, aquí ponen, dando medidas. Pero es que aquí la policía la maneja la delegación del gobierno. Al soberano. Millo, ¿verdad? Millo. Bueno, pues las fuerzas de Pues seguridad allí, tendrán que allí. neutralizar esas. Es una perogrullada, Sí, sí, pero es sí, así. sí, Quiero sí. decir, tendrán que Claro, atacar. pero le detrae efectivos, que no están allí permanentemente, y eso es muy complicado de mantener. Le detrae efectivos, pero por eso yo decía que aquí hay que hacer al menos una respuesta en dos momentos, uno inmediato, neutralizar las acciones del momento, pero otro a largo plazo. Todo esto que está ocurriendo, a muy largo plazo, por supuesto, todo esto que está ocurriendo en Cataluña desde hace mucho tiempo es que se ha estimulado grupos que viven en el trotskismo, en el anarquismo, o sea, una cosa ya tradicionalmente catalana que ha vuelto a aflorar. ¿Por qué? Porque se ha dejado. Bueno. Pues tendrán que tomarse unas medidas que vayan en dirección contraria. Vamos. Nos tenemos que despedir. Yo quiero, Fernando, Juan e Iván, agradeceros vuestra presencia. Ha sido muy entretenido. Por supuesto, nos tenemos que quedar aquí. Esto va a dar mucho de sí. Va a pasar como en este periodo, como el chicle de que yo Va para ponía largo, el sí. ejemplo de la muy largo. transición. Y esperemos que podamos estar aquí para seguir comentándolo con todos vosotros. Muchas gracias por habernos atendido. Hasta siempre.